poderes jurisdiccionales del Poder Judicial a cargo del doctor Neira, por esta invitación, que gustosamente lo acepto, y también a ustedes por su asistencia a esta reunión. Para referirme a la competencia laboral, concretamente me voy a referir a aquellas situaciones que son materia de discusión, materia de debate, materia de controversia, prescindiendo de algunos temas que son ya consenso, que no hay discusión, y que conocemos nosotros por nuestros estudios de derecho laboral, de derecho procesal laboral. La competencia laboral puede definirse como aquella aptitud o capacidad del juez o tribunal para ejercer su función en un sector determinado de conflictos de trabajo, ¿no? Esta es una definición de competencia laboral que ciertamente nos acerca a lo que son los criterios para determinar la competencia laboral. Existen diversos criterios para determinar la competencia laboral, esto es desde el punto de vista del territorio, desde el punto de vista de la función, desde el punto de vista de la cuantía, etc. Esto es criterios que nos permiten establecer las atribuciones y el margen de actuación de los órganos jurisdiccionales, en este caso en materia laboral. Nosotros hemos tenido un cambio legislativo, ha irrumpido la nueva Ley Procesal de Trabajo en el espectro procesal, y en consecuencia lo que voy a señalar en esta reunión es algunas diferencias entre lo que era la regulación de la antigua Ley Procesal de Trabajo y la nueva Ley Procesal de Trabajo, de algunos criterios relativos a la competencia laboral, y puntualizar aquellos aspectos que nos parece que en alguna forma se está entendiendo mal, sobre todo en algunos distritos judiciales, respecto a la competencia de los juzgados de paz letrado, y que es necesario tener un cabal entendimiento de lo que ha querido la nueva Ley Procesal de Trabajo y la reforma procesal en consecuencia. En ese sentido, para establecer la competencia laboral tenemos que señalar los criterios que fija la ley para clasificar la competencia. Y un primer criterio es la competencia laboral por territorio o en razón del territorio. Y en ese sentido, aquí tenemos una comparación entre lo que es la antigua Ley Procesal de Trabajo y la nueva Ley Procesal de Trabajo. Y entonces, en lo que se refiere a la competencia por razón del territorio, es posible tener un doble enfoque, desde el punto de vista subjetivo y desde el punto de vista objetivo. Y ciertamente, cuando hablamos de la competencia laboral desde el punto de vista subjetivo, hacemos referencia a la posición del actor. En otras palabras, queremos responder a la pregunta: si tengo una pretensión, una reclamación de carácter laboral, ¿ante qué juez, desde el punto de vista territorial, debo acudir? Y entonces, desde el punto de vista subjetivo, la antigua Ley Procesal de Trabajo tenía este diseño que nos hablaba del fuero personal y el fuero correspondiente a la ubicación del centro de trabajo. Esto es, el fuero personal, que responde pues al adagio latino actio sequitur forum rei, es decir, es competente el juez del domicilio del demandado, es el fuero personal. Y entonces, la antigua Ley Procesal de Trabajo nos hacía referencia al domicilio principal del empleador y además, alternativamente y a elección del demandante, el fuero correspondiente a la ubicación del centro de trabajo. En principio, la nueva Ley Procesal de Trabajo tiene este mismo diseño en lo que se refiere a la competencia laboral desde el punto de vista subjetivo. Y en ese sentido, nos dice el artículo 6, a elección del demandante, es competente el juez del lugar del domicilio principal del demandado o el último lugar donde se prestaron los servicios. Pero si nos damos cuenta, hay una diferencia sutil, puesto que se hace referencia no al domicilio principal del empleador, sino al domicilio principal del demandado. Porque no hay que olvidar que en el ámbito del proceso laboral, si bien es cierto, tradicionalmente, el único actor ha sido el trabajador, ya en la actualidad
también el empleador puede ser parte activa en un proceso laboral. Esto es posible demandar al trabajador en un proceso laboral. Desde ese punto de vista, la antigua ley procesal de trabajo colocaba en desventaja al trabajador cuando, digamos, el empleador quería instrumentar una demanda de, digamos, de indemnización por daños y perjuicios, y entonces tenía toda la potestad de hacerlo ante su domicilio, fíjense, ante su domicilio, o al fuero correspondiente a la ubicación del centro de trabajo. En otras palabras, este diseño de la competencia territorial con la antigua ley estaba planteada en función a la consideración de que el único demandante puede ser el trabajador, pero no es así. Y ya desde la antigua ley procesal de trabajo, el empleador podía ser y es demandante en los procesos laborales, esencialmente aquellos procesos de indemnización por daños y perjuicios del empleador contra el trabajador. Entonces la nueva ley ordena esto y nos dice, si bien es cierto, se plantean dos criterios, el fuero personal y el fuero correspondiente a la ubicación del centro de trabajo. El fuero personal está constituido por el domicilio del demandado, sea de empleador, sea trabajador. Y en cuanto al último lugar donde se prestaron los servicios, también hay una diferencia, porque la antigua ley simplemente nos hablaba de la ubicación del centro de trabajo. Y entonces es posible que el trabajador haya sucesivamente cambiado de centro de trabajo, de ubicación territorial, y entonces es posible que el trabajador haya laborado para una empresa en distintos centros de trabajo. Con la antigua ley podría, sin ninguna dificultad, plantear su demanda en cualquiera de estos centros de trabajo, lugares. Entonces, teóricamente, un trabajador ha podido laborar en Lima, en Ica, en Trujillo. Con la antigua ley podía demandar ante cualquiera de sus juzgados. La nueva ley, simplemente en lo que se refiere al fuero correspondiente a la ubicación del centro de trabajo, nos remite solamente al último lugar donde se prestaron los servicios. Esto es, en este caso, al centro donde ha laborado en última instancia, el último lugar. Restringe un tanto la posibilidad de acudir por parte del trabajador a la autoridad jurisdiccional. Pero la nueva ley también se encarga de precisar de que si la demanda está dirigida contra quien prestó los servicios, solo es competente el juez del domicilio de este. Aquí no hay esta opción alternativa cuando el trabajador es demandado. Solo será competente el juez de su domicilio. El otro tema que la nueva ley innova es la última parte del artículo 6, que nos dice que la competencia por razón del territorio solo puede ser prorrogada cuando resulta a favor del prestador de servicio. Y aquí viene a ser, si se quiere, una solución a lo que constituía ciertamente un abuso de derecho. Cuando se colocaba cláusulas de prórroga de competencia en los contratos de trabajo o en los mal llamados contratos de locación de servicios que disfrazaban un contrato laboral, en muchos casos se colocaba y se coloca cláusula de prórroga de competencia, ¿no? Y bueno, el trabajador no se enteraba de que ha suscrito ello. Ustedes saben que el trabajador normalmente no se detiene en los detalles del contrato, lo que le interesa es conseguir la fuente de trabajo y su fuente de ingresos. Y de tal manera que se daba con la sorpresa de que cuando planteaba una demanda con su empleador, se daba con la sorpresa de que había suscrito un pacto de prórroga de competencia a través de una cláusula en el contrato correspondiente. De manera pues que la nueva ley subsana esto, evita el abuso de derecho y establece que la competencia por razón del territorio solo puede ser prorrogada cuando resulta a favor del prestador de servicio. Quiere decir que si tenemos un pacto de prórroga de competencia que perjudica al prestador de servicios, evidentemente se tiene por no puesta, y la excepción de incompetencia en virtud de este pacto de prórroga de competencia tendría que ser desestimada, y en tal caso tendríamos que estar a la regulación de la competencia del primer párrafo. De manera pues que esta disposición de la última parte del artículo 6 de la nueva ley procesal del trabajo tiene esta finalidad de evitar el abuso de derecho.
Pues bien, esto es respecto a la competencia territorial desde el punto de vista subjetivo, que ciertamente trae algunas dificultades, ¿no? Nos hubiera gustado que en la nueva ley se regule algunos temas, como es el caso de los trabajadores de la actividad pesquera, ¿no? Los trabajadores de la pesca que no pueden determinar cuál es la ubicación del centro de trabajo, porque nosotros sabemos que ellos laboran a bordo de una embarcación y que pueden movilizarse a lo largo del territorio del litoral nacional. Entonces podrían estar en Chancay, en Huacho, o en Tambo de Mora, en Chincha o en Chimbote. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la ubicación del centro de trabajo? Y ciertamente en términos concretos, en la práctica se han presentado dificultades para determinar la competencia, puesto que las empresas demandadas siempre han invocado tener que es competente el juez del domicilio principal de ellos, puesto que no se puede establecer la ubicación del centro de trabajo, ¿no? Entonces, esto nos hubiera gustado que se regule al respecto. De hecho, nosotros planteamos una fórmula en la comisión revisora, que tuvimos la suerte de ser designados como representantes del Colegio de Abogados de Lima. Sin embargo, bueno, pues esto en las comisiones se debate y al final se opta por una decisión democrática por mayoría. Nosotros planteábamos de que en estos casos debería adoptarse una regulación similar a la que prevé el artículo 17 del Código Procesal Civil, que señala que cuando se trata de personas jurídicas demandadas y estas tienen instalaciones o establecimientos en las cuales se puede ejecutar la sentencia, sería competente los jueces de cualquiera de estos lugares. Y de hecho así lo hemos plasmado en nuestros pronunciamientos en la sala laboral a propósito de las contiendas de competencia que se han producido precisamente en el sector de la pesca, ¿no? Entonces, pero no se ha llegado a regular ese tema, pero insistimos, podría de pronto aplicarse supletoriamente lo que dispone el Código Procesal Civil, para de esta manera garantizar la posibilidad de que el trabajador pueda acudir, ¿no?, a dichos lugares para presentar su reclamación laboral, ¿no? Entonces, de eso se trata. En la competencia territorial, desde el punto de vista objetivo, no tenemos mayor inconveniente, puesto que tiene que ver con el espacio geográfico de influencia del órgano jurisdiccional. El juez de paz letrado es competente en el distrito donde está ubicado. Ahora, con la implementación de la nueva ley procesal de trabajo, hay jueces de paz letrado que tienen competencia supradistrital, como es el caso de Lima, o algunos lugares del país en que los juzgados de paz letrado especializados han sido ubicados en un lugar, pero que tienen una competencia en más de un distrito. El juzgado especializado laboral tiene competencia en la provincia, las salas laborales en el distrito judicial correspondiente, y bueno, y la sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de competencia nacional. Respecto a la cuantía, la nueva ley procesal de trabajo repite el esquema anterior, simplemente reajusta lo que tiene que ver con los montos en materia de reclamación y establece pues la cuantía de los juzgados de paz letrados de hasta 50 unidades de referencia procesal. Y el juzgado especializado cuando la cuantía supera las 50 unidades de referencia procesal. Y esto va de la mano con la especialización de los juzgados de paz letrado, y a lo cual nos vamos a referir más adelante como una problemática que ha generado el segundo Pleno Supremo Laboral, ¿no? Ciertamente a propósito de la competencia del juez de paz letrado. Pero en cuanto a la cuantía, se ha elevado la cuantía del juzgado de paz letrado hasta 50 unidades de referencia procesal, y cuando supera ella, será competente el juez especializado. Claro, hay opiniones en el sentido de que debería ampliarse la cuantía para la competencia del juzgado de paz letrado, pero sin embargo yo creo que el tema va por otro lado, como vamos a ver más adelante, a partir del segundo Pleno Supremo Laboral.
Igual el tema de los criterios para determinar la cuantía laboral, se repiten, la cuantía está determinada por la suma de todos los extremos contenidos en la demanda, tal como hayan sido liquidados por el demandante, ¿no? Y este primer párrafo nos sirve para superar algunas dificultades que se ha producido ya en la operatividad de la nueva ley procesal de trabajo, cuando se han planteado demandas ante el juzgado de paz letrado, y como sabemos, el juzgado de paz letrado laboral, al igual que el juzgado especializado, es un juez laboral, y tiene la facultad de fallo ultra petita, ¿no? Es decir, en el proceso laboral, pues, se admiten hipótesis de flexibilización del principio de congruencia, como la facultad de fallo ultra petita, el petitorio implícito, la suplencia indirecta de la demanda, etc. Y entonces, una de estas hipótesis de flexibilización del principio de congruencia en el ámbito del proceso laboral es la facultad de fallo ultra petita. El artículo 31 de la nueva ley procesal de trabajo reconoce al juez de trabajo y también al juez de paz letrado laboral la posibilidad de resolver más allá de lo pedido. Esto es, la sentencia puede sobrepujar en términos cuantitativos lo que ha sido materia de reclamación en la demanda. Y en ese sentido, se han suscitado situaciones en las que el juzgado de paz letrado, que conoce hasta 50 URP, aproximadamente un poco más de 19.000 soles, se ha dado con una situación en que al trabajador no le corresponde ese monto, sino un monto mayor, que estableciendo en función a la unidad de referencia procesal excede las 50 unidades de referencia procesal. Y entonces la discusión es qué hacer en ese caso cuando el juez de paz letrado está resolviendo un conflicto, pero que al aplicar la facultad de fallo ultra petita ya estaría llegando a la competencia que es del juez especializado. Y ciertamente aquí hay que aplicar los principios de economía procesal y además la norma del artículo 5 de la nueva ley procesal de trabajo, que nos dice que la cuantía está determinada por la suma de todos los extremos contenidos en la demanda, de tal manera que la demanda es la que delimita los extremos de la controversia y por lo tanto, si en la demanda se ha establecido que la competencia laboral es hasta 50 unidades de referencia procesal, el ejercicio de la facultad de fallo ultra petita que tiene el juez de paz letrado no perjudica de ninguna manera la competencia del mismo para resolver el conflicto. Lo mismo sucede con el tribunal unipersonal, que como sabemos viene a ser una innovación de la nueva ley procesal de trabajo, que tiene competencia en segunda instancia cuando la cuantía no exceda de 70 unidades de referencia procesal. La pregunta es, ¿qué sucede si el tribunal unipersonal, en ejercicio de la facultad de fallo ultra petita, considera que no le corresponde ese monto, sino un monto mayor? Y está autorizado ciertamente el superior para modificar, incluso si es que el demandante no ha cuestionado la sentencia, ¿no? Esa es una excepción también al principio de la prohibición de reforma en peor. El superior puede modificar la sentencia, incluso cuando el demandante no ha interpuesto la apelación, incluso en perjuicio del apelante, siempre que se trate de derechos mínimos o derechos irrenunciables. Entonces, pues, el tribunal unipersonal, ejerciendo la facultad de fallo ultra petita, puede exceder las 70 unidades de referencia procesal porque, reitero, los términos de la demanda en lo que se refiere a la cuantía están fijados por el acto postulatorio, que es el acto de la demanda laboral. De manera, pues, que en cuanto a los criterios para determinar la competencia por razón de la cuantía, se ha establecido en términos similares a la antigua ley, y señalando pues que los intereses, las costas, los costos y los conceptos que se deben con posterioridad a la fecha de interposición de la demanda no se consideran en la determinación de la cuantía, ¿no? Lo cual tiene su razón de ser, puesto que se tratan de conceptos que aún no se han determinado. Y en lo que se refiere a la competencia laboral en razón de la materia,
Y aquí, ciertamente, con la nueva ley procesal de trabajo se ha producido digamos, una revolución en lo que se refiere a los cambios drásticos que ha sufrido la regulación procesal en este aspecto. Antes de la nueva ley procesal de trabajo, teníamos debates continuos sobre los alcances de la competencia del juez laboral. Por decir, para citar un ejemplo, se discutía si el juez laboral era competente para conocer las acciones de indemnización por daños y perjuicios cuando el que planteaba era el trabajador. Es decir, la antigua ley procesal de trabajo preveía que el juez laboral conocía las acciones de indemnización por daños y perjuicios cuando el que interponía la demanda era el empleador, y no al revés, lo cual era ciertamente muy extraño, ¿no? Es decir, el fuero laboral, un fuero especial, creado con instituciones propias, con principios muy peculiares, precisamente tendientes a favorecer a la parte más débil de la relación laboral, y el trabajador no podía demandar en el fuero laboral por indemnización por daños y perjuicios. Es decir, el dueño de casa no podía utilizar la casa, en otras palabras, y tenía que ir a la casa vecina, a la casa civil, a la vía civil para demandar, en cambio el empleador sí lo podía hacer. Esto fue superado a través de acuerdos de plenos superiores, en 2000, en 2008, pero con la nueva ley procesal de trabajo ya se supera y se establece que el juez laboral es competente para conocer de las acciones de responsabilidad civil contractual por daño patrimonial o extrapatrimonial. Lo mismo sucedía con las acciones que tienen que ver con la nulidad o anulabilidad de un acto jurídico de naturaleza laboral. Si se cuestionaba, por decir, un acto de renuncia como acto jurídico, había opiniones que consideraban que debía acudirse a la vía civil, puesto que se estaba planteando pues la anulabilidad o la nulidad del acto jurídico de renuncia, o la nulidad de un contrato de trabajo, digamos, de remuneración integral, ¿no? Cuando no se daban los supuestos de contratación bajo la remuneración integral. Entonces, había esa discusión, si era la vía civil o la vía laboral. Con la nueva ley procesal de trabajo se supera eso. ¿Por qué? Porque con la nueva ley procesal de trabajo se concibe la justicia laboral omnicomprensiva. Quiere decir que se ha tratado de abarcar la mayor cantidad posible de controversias para que sean conocidas por un juez especializado laboral. Y entonces nos dice la ley que corresponde a la justicia laboral resolver los conflictos jurídicos que se originan en ocasión de las prestaciones de servicios de carácter personal, de naturaleza laboral, formativa, cooperativista. Existía esa discusión también de que si los trabajadores de las cooperativas de trabajadores, que son trabajadores y además socios trabajadores, tenían o podían acudir a la vía laboral para reclamar algún derecho de carácter laboral. Se discutía entonces ese tema. Ahora ha sido zanjado por la nueva ley y también se hace referencia a la prestación de servicios de carácter administrativo. También se consideraba bajo una teoría ya superada de que en la relación laboral entre el trabajador y el Estado había una relación de carácter más bien administrativa, y se exigía pues que acuda a la vía contenciosa, en la vía contenciosa administrativa pura, al trabajador comprendido en el decreto legislativo 276 o el contrato CAS. Ahora con esta competencia laboral omnicomprensiva se involucra a todos los conflictos que tienen que ver también con este régimen laboral. Y además se hace referencia a que los conflictos pueden ser individuales, plurales o colectivos, ¿no? Cuando se hace referencia a los conflictos individuales y colectivos, tenemos que distinguir cuándo estamos hablando de un conflicto individual y cuándo de un conflicto colectivo. Y ciertamente no tiene nada que ver con la unidad o pluralidad de personas que intervienen en el conflicto. Entonces, cuando queremos establecer si estamos ante un conflicto individual o colectivo, tenemos que determinar el interés en materia de controversia, más allá de la unidad o pluralidad de personas que intervienen en la controversia. Y en consecuencia,
para hablar de conflicto individual o colectivo, igualmente no tiene nada que ver la intervención o no de la organización sindical, porque la organización sindical, por disposición del artículo 8 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, tiene también facultades para intervenir en aquellas controversias individuales representando a sus afiliados o miembros del sindicato. Entonces, pues, con la nueva competencia laboral se abarcan los conflictos individuales, los conflictos colectivos y además los conflictos plurales. Los conflictos plurales son aquellos conflictos que tienen connotación individual y connotación colectiva. Ejemplo, el despido de un dirigente sindical. El despido de un dirigente sindical, además de afectar un interés individual, que viene a ser la privación de la fuente de trabajo del dirigente sindical, además tiene connotación colectiva, esto es, afecta a la libertad sindical en su dimensión colectiva, porque se está afectando a la organización sindical al despedir a un dirigente sindical. Entonces, también con la nueva ley procesal de trabajo existe pues esta cobertura de los conflictos plurales. Y finalmente, la ley se refiere a que los conflictos pueden estar referidos a aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de servicio. Tradicionalmente, el juez laboral era competente para conocer los conflictos cuando la relación laboral está vigente o los conflictos cuando la relación laboral había fenecido. Con la nueva ley procesal de trabajo, por primera vez se permite que los trabajadores puedan plantear reclamaciones previas al establecimiento de la relación laboral. Concretamente, se refiere a la discriminación en el acceso al empleo, que es posible plantear una demanda en este sentido, y de hecho nosotros lo hemos resuelto en la vía jurisdiccional muchos casos de discriminación en el acceso al empleo, ignorando la posibilidad de establecer el remedio en esos casos sustantivo, ¿no? Porque la ley procesal de trabajo señala que el juez de trabajo es competente para conocer de los actos de discriminación en el acceso al empleo, pero no establece cuál sería la protección o la reparación en el ámbito sustantivo. Esto es la contratación del trabajador, la indemnización por daños y perjuicios, cuál sería la reparación de aquel que reclama discriminación en el acceso al empleo, y precisamente se llega a establecer que el empleador no ha aportado medio probatorio que justifique ese trato distinto, ¿no? Porque no hay que olvidar que en los despidos discriminatorios, en las acciones en que están involucradas situaciones de discriminación, opera el impacto adverso, es decir, la inversión de la carga de la prueba, en el sentido de que el trabajador tendría que demostrar un indicio de que se ha presentado un acto de discriminación, y es el empleador el que debe demostrar la existencia de causas objetivas que justifiquen el trato diferenciado. De lo contrario, está evidenciado un acto de discriminación. Entonces, pues, con esta concepción de la competencia laboral omnicomprensiva, se abarca la mayor posibilidad de situaciones que serían de competencia del juez laboral. Y el juez laboral igualmente ya se ha establecido que cuando se trata de las acciones indemnizatorias de aquellos trabajadores que han estado sufriendo el cese colectivo, igual, el argumento de la competencia laboral omnicomprensiva que permite determinar la competencia del juez laboral. Reitero, con esta figura de la competencia laboral omnicomprensiva se ha superado pues las discusiones que existían en el ámbito de la judicatura laboral respecto a los alcances de la competencia del juez de trabajo. Ahora bien, y ya avanzando un poco
en lo que se refiere a la competencia por razón de la materia, concretamente cuando se establece esta justicia laboral en dos niveles, esto es como característica de la reforma procesal, se establece una justicia laboral en dos niveles, el nivel de justicia especializada y un nivel de base de los jueces de paz letrado laboral que acoge a las pretensiones hasta un valor de 50 unidades de referencia procesal en un procedimiento caracterizado por lo siguiente. Al inicio les había anunciado que voy a referirme, si bien es cierto, dentro de un marco general, voy a referirme a temas puntuales que precisamente están siendo materia de análisis y de discusión en lo que se refiere a la competencia del juez de trabajo y del juez de paz letrado. Y entonces lo que quiero decirles es que ¿por qué se crea la Judicatura de Paz Letrada Laboral? Con la antigua Ley Procesal de Trabajo, el juez de trabajo conocía de los conflictos cuya cuantía superaban las 10 unidades de referencia procesal, y cuando la cuantía era hasta 10 unidades de referencia procesal, el competente era el juez de paz letrado. Pero un juez de paz letrado que conocía diversas materias, ¿no?, de carácter civil, de carácter penal, etcétera, incluso comercial, y además se le encargaba el tema laboral. Y con conocimiento de causa les digo de que la Administración de Justicia Laboral a nivel de la justicia de paz letrada, con la antigua Ley Procesal de Trabajo, ha dejado mucho que desear, ¿no? Y esto no es ningún secreto. Yo me he desempeñado como juez especializado revisando las sentencias de los juzgados de paz letrado, que en ese entonces, reitero, eran jueces que conocían todas las materias. Y ciertamente el tema laboral no era adecuadamente enfocado, porque hay que entender que el proceso laboral y el derecho laboral está revestido de un conjunto de principios e instituciones peculiares que necesitan entenderse en cuanto a su filosofía y en cuanto a su proyección. De tal manera que, por decir, un juez acostumbrado a resolver temas civiles no puede tener la misma aproximación psicológica que un juez social, un juez de lo social que es un juez de trabajo. Y esa era la principal dificultad, además de que el juez de paz letrado de entonces no se le podía exigir pues dominar ciertamente el derecho laboral, que tiene sus propias peculiaridades, que tiene algunas complejidades en el tema sustantivo, sobre todo cuando se determinan los beneficios sociales y otras instituciones. Pero bueno, en la nueva Ley Procesal de Trabajo se apuesta por la creación de una justicia básica de paz letrada especializada. Y entonces se crea el Juzgado de Paz Letrado Laboral. Y entonces tenemos jueces de paz letrado laboral en Lima. Son 7 jueces que han sido nombrados por el Consejo de la Magistratura como tales, y a nivel nacional igualmente, que tienen la capacidad suficiente para resolver un conflicto laboral. Y en consecuencia es necesario potenciar esta Judicatura de Paz Letrada Laboral, puesto que son magistrados formados para ello, y normalmente que han tenido una trayectoria en el ámbito de la justicia laboral como auxiliares jurisdiccionales. Y entonces, esa es la idea de la creación de la justicia de paz letrada laboral, con el objeto de que los conflictos de naturaleza laboral que no tengan un significado económico grande puedan ser resueltos a nivel de la Judicatura de Paz Letrada y terminar a nivel de la justicia especializada, sin casación, pero con precedente judicial, ¿no es cierto? Y además, en un proceso abreviado, que únicamente admite una sola audiencia y que puede ser resuelto de inmediato, sin las complejidades de un proceso ordinario que tiene 2 audiencias y que luego podría incluso llegar hasta la Corte Suprema en vía de casación, prolongando la resolución del conflicto en momentos en que, sobre todo en nuestro distrito judicial, nos encontramos en una situación bastante difícil en lo que se refiere al manejo de los plazos para la fijación de las audiencias. Entonces, esa es la idea cuando se crea la Judicatura de Paz Letrada Laboral. Además, lo que se ha querido es formar cuadros que estén aptos para asumir una judicatura especializada laboral.
Esa era la complicación que tenían los presidentes de corte cuando antes, con la ley 26636, se producía una vacante, digamos, a nivel de la judicatura especializada laboral por renuncia, promoción, qué sé yo, y entonces los presidentes de corte tenían dificultades para designar a un juez especializado laboral a través de la promoción de un juez de paz letrado, porque por las características de la especialidad laboral no existían pues candidatos que se animen a ello y muchos declinaban. En cambio, ahora tenemos la justicia de paz letrada laboral especializada que constituye precisamente un equipo que está apto para asumir, y así lo ha demostrado en diversas ocasiones, para asumir una justicia especializada laboral. Y esa es la idea de que se ha querido potenciar el juzgado de paz letrado laboral en el nuevo esquema del proceso laboral. Pero ¿qué sucede? Nos encontramos nosotros con el segundo Pleno Supremo Laboral, que acá lo tenemos, si es que mi asistenta no se ha olvidado. ¿Qué dice? Segundo Pleno Supremo: los juzgados de paz letrado no son competentes para conocer pretensiones no cuantificables, pues de conformidad con el artículo 1 de la Ley Procesal de Trabajo, solo son competentes para conocer pretensiones cuantificables originadas en demandas de obligaciones de resumen de dinero y títulos ejecutivos. Esto ha sido tomado de manera literal en algunos distritos judiciales, de tal manera que se ha señalado que si la demanda contiene la petición de la desnaturalización de un contrato modal, o si la demanda contiene una petición del reconocimiento de una relación laboral por primacía de la realidad, no sería competente el juez de paz letrado, porque estaríamos ante una pretensión no cuantificable. Es decir, si el trabajador reclama, y esto es el 90% de demandas, los jueces aquí presentes no me dejarán mentir, normalmente cuando se reclama beneficios sociales es porque la relación laboral no está declarada. Es decir, existe ocultamiento de la relación laboral, o se disfraza la relación laboral a través de un contrato civil, mercantil o de otra naturaleza, y entonces se niegan los derechos laborales. Entonces, bajo este criterio del segundo Pleno Supremo Laboral, si el trabajador reclama la declaración de la existencia de una relación laboral por primacía de la realidad, o la desnaturalización de un contrato modal con los derechos correspondientes, no sería competente el juez de paz letrado, y que tendría que ser competente el juez especializado, puesto que hay una pretensión no cuantificable, lo cual definitivamente no es lógico, no constituye una decisión acertada, puesto que va en contra precisamente de la finalidad, del objetivo que se quiso cumplir cuando se crea la especialidad del juzgado de paz letrado laboral. Y tenemos un equipo de jueces de paz letrado, en la gran mayoría titulares y muchos en concurso, que están preparados para resolver un conflicto de naturaleza laboral. Y estamos convirtiendo, en algunos distritos judiciales, bajo la aplicación estricta de este Pleno Supremo, estamos convirtiendo a nuestros jueces de paz letrado en meros ejecutores de lo que ya está establecido. Es más, ejecutores de las liquidaciones de cobranzas de las AFP, desperdiciando el elemento humano, el talento humano que tenemos en materia laboral, y que permitiría descargar la competencia del juez especializado de trabajo. Por eso es que yo manifiesto mi disconformidad con este segundo Pleno Supremo, que ha reducido la competencia del juez de paz letrado prácticamente a un juez ejecutor. Esto es cuando interviene, cuando existe la relación laboral debidamente establecida, y eso es el mínimo de casos que tenemos. De manera que yo creo que hay que tener una lectura más, digamos, profunda de lo que es la nueva Ley Procesal de Trabajo y el objetivo que se quiso establecer cuando se ha creado los juzgados de paz letrado. El juez de paz letrado es perfectamente competente y capacitado para conocer una desnaturalización de un contrato de descentralización productiva, por decir, una intermediación laboral o una tercerización. Es perfectamente competente. Les cuento una experiencia. Se me invitó para disertar sobre este tema en el Distrito Judicial de Junín
y un juez de paz letrado tenía la preocupación de señalar que si también los jueces de paz letrado eran competentes para conocer de las acciones de indemnización por daños y perjuicios, indemnización por daños y perjuicios cuando la cuantía no excedía de 50 unidades de referencia procesal. La respuesta es sí, es perfectamente posible, porque la descripción que hace el artículo 2 de la nueva Ley Procesal de Trabajo es meramente enunciativa. Es decir, cuando la nueva Ley Procesal de Trabajo nos señala que el juez especializado laboral conoce de la responsabilidad contractual por daño patrimonial y extrapatrimonial, simplemente hace un enunciado al que tendríamos que aplicarle la cuantía establecida en la ley. Nosotros sostenemos que es perfectamente posible que el juez de paz letrado conozca de la indemnización por daños y perjuicios cuando la cuantía no exceda de 50 unidades de referencia procesal. Y aquí va la anécdota que les mencionaba. Al juez que me hizo la pregunta le dije, ¿acaso los jueces de paz letrado no conocen las acciones de indemnización por daños y perjuicios derivados de accidentes de tránsito? Incluso los jueces que conocen, además del tema laboral, el tema civil, el tema penal. ¿Por qué el juez de paz letrado no puede instrumentar un proceso de indemnización de daños y perjuicios? Lo cual contribuiría a descargar la ya abultada carga procesal del juez especializado laboral. Y en consecuencia tenemos que tener esa concepción a partir de la finalidad de la creación del juez de paz letrado laboral. Y tenemos que revalorar al juez de paz letrado laboral y otorgarle la competencia que el Pleno Supremo II le ha negado. De lo contrario, estamos reduciendo al juez de paz letrado a un mero ejecutor de aquellas liquidaciones para cobranza de las AFP o un mero ejecutor de aquello que ya está establecido en un contrato de trabajo como una relación laboral formal y que es lo menos que conocemos en el ámbito de la judicatura. De lo contrario, estaríamos incluso pues evitando que se forme ese grupo humano que está dispuesto a asumir una judicatura especializada cuando se produzca una vacante. De manera pues que esa es la preocupación que les traía consigo. Yo sé que en algunos distritos judiciales se está aplicando estrictamente el segundo Pleno Supremo y se está negando y disminuyendo o subvaluando la capacidad del juez de paz letrado. Entonces, como les decía, en lo que se refiere a la competencia por razón de la cuantía, de la materia, no hay mayor discusión, lo tenemos en la nueva Ley Procesal de Trabajo, el inventario de situaciones, que es de competencia del juzgado de paz, del juzgado especializado de trabajo. El artículo 2.1 reitera la competencia laboral omnicomprensiva que les he explicado hace un momento, cuando se refiere a la competencia del juez en el proceso ordinario laboral, y luego nos hace un inventario de situaciones que es de competencia del juez laboral, como es los actos de discriminación en el acceso, ejecución y extinción de la relación laboral. Ya hemos mencionado que por primera vez se permite que el juez de trabajo conozca de las acciones previas a la existencia de una relación laboral, y en lo cual, frente a la discusión de cuál sería el remedio sustantivo frente a ello, nosotros consideramos que el trabajador podrá elegir entre una protección que tenga que ver, en este caso, con la contratación del trabajador que ha sido objeto de discriminación, o en su caso, con una acción indemnizatoria que, como reitero, no ha sido previsto en la ley cuál sería el remedio sustantivo frente a ello, pero que correspondería instrumentar al juez, quien no puede dejar de resolver un conflicto sometido a su competencia. El cese de actos de hostilidad del empleador, incluidos los actos de acoso moral, el mobbing y hostigamiento sexual, que se mantiene en la justicia laboral especializada. Luego se habla de los procesos de ejecución laboral, ¿no? Que
ha tenido alguna variación, puesto que se ha creado aquí dos nuevos títulos ejecutivos, ¿no? Al lado izquierdo está la ley antigua, ¿no? Para los que quieren revisar. Se ha creado dos nuevos títulos ejecutivos: el documento privado que contenga una transacción extrajudicial y el acta de conciliación extrajudicial privada, que no tenían carácter ejecutivo con la antigua ley procesal de trabajo. Aunque ciertamente ha traído algún tipo de situaciones complicadas, sobre todo en lo que se refiere a la transacción y conciliación extrajudicial privada, puesto que en algunos casos ha servido para disfrazar un inexistente crédito laboral para efectos de ser presentado ante la autoridad concursal para aprovecharse del carácter preferencial de los créditos laborales, que como sabemos tienen carácter privilegiado por mandato de la Constitución. Y bueno, el juez va a tener que tener en cuenta muy bien ello al momento de resolver. Igual la autoridad concursal, ¿no? Cierto es que la ley concursal le otorga a la autoridad concursal esta posibilidad de analizar los créditos laborales bajo el influjo del principio de primacía de la realidad, como lo dice el artículo 40 de la Ley General del Sistema Concursal. Se amplía pues la lista de títulos ejecutivos que pueden ser instrumentados en un proceso de ejecución laboral, pero que tiene estas dificultades en las cuales los jueces tenemos que tener mucho cuidado para no servir de instrumento pues de quienes quieren patentizar o legitimar un crédito laboral cuando en el plano de la realidad no se ha dado. Bueno, se ha encargado estrictamente al juzgado de paz letrado, y este es un alivio para el juez especializado, todos aquellos procesos no contenciosos, como es aquellos referidos a la entrega de documentos, ¿no? Cuando el trabajador quiere reclamar la entrega de un certificado de trabajo, tendrá que hacerlo ante el juez de paz letrado, salvo que lo acumule como una pretensión más en un proceso ordinario. Igual la prueba anticipada, es un proceso no contencioso, que también se ha trasladado al juez de paz letrado, o la autorización para el ingreso al centro de trabajo, que puede ser solicitada por el inspector de trabajo, ¿no? En cuanto a los conflictos sindicales e intersindicales, se ha mantenido en el juzgado especializado de trabajo, y no señala una disposición abierta que dice que aquellas materias que a criterio del juez en función a su especial naturaleza deban ser ventiladas en el proceso ordinario laboral, ¿no? La vida laboral nos otorga muchas situaciones, la posibilidad de muchas situaciones que no necesariamente están previstas en la ley y que pueden ser instrumentadas a través de un proceso laboral, ¿no? Se ve a nivel de la judicatura y en función a los avances tecnológicos, en función a las nuevas formas de contratación laboral, en que existen pretensiones que nunca se han visto antes, ¿no? Por decir, una pretensión de nulidad de una cláusula de permanencia, o si no una cláusula dorada, o la ejecución de una cláusula dorada, un golden parachute, o si no la nulidad del trasvase de los trabajadores que se presentan, o el stock options, que viene a ser una modalidad de participación laboral que si bien es cierto fue creada en la reforma de la empresa del gobierno militar como una forma de participación de los trabajadores en el accionariado de la empresa, después fue suprimida por la Constitución del 93 y actualmente ya se ventila a través actualmente se concibe a través de contratos privados en los cuales las empresas, como una forma de incentivar a los trabajadores en el logro de los objetivos y los resultados de la empresa, suscriben cláusulas de stock options, que significa otorgar posibilidad de participación accionaria a los trabajadores, de esta manera involucrarlos en los resultados de la misma, ¿no? Entonces, encontramos nuevas figuras como el signus bonus, por decir,
que viene a ser una suerte de primas que se le abona al trabajador, como una suerte de carta pase en el ámbito deportivo para que puedan ser captados trabajadores con un alto rendimiento y trabajadores cuyo talento es en materia digamos, de disputa, incluso en el mercado, ¿no? Y esto va de la mano con el Golden Parachute, que viene a ser de una cláusula dorada, que se le otorga a los trabajadores como una suerte de cláusula de permanencia en el tiempo, garantizándoles que en caso de ser resuelto el contrato de trabajo por decisión del empleador, puedan percibir una indemnización bastante considerable, teniendo en cuenta su prestigio y su demanda en el mercado, ¿no? Normalmente este tipo de trabajadores son captados a través de los headhunters, que son los cazadores de talentos, y precisamente, ¿no?, la vida laboral tiene que ver mucho con el avance de las nuevas formas de contratación, y tenemos conflictos que se van originando de cara a las nuevas formas de contratación en el trabajo. Por eso es que esta cláusula abierta de aquellas materias que a criterio del juez, en función a su especial naturaleza, deben ser ventiladas en el proceso ordinario laboral, permite, junto a la competencia laboral omnicomprensiva, que el juez de trabajo conozca precisamente estas controversias, ¿no? También se me viene a la memoria la due diligence, que viene a ser una suerte de auditoría previa a una operación de venta o de reorganización empresarial, ¿no? Una suerte de auditoría laboral que a veces trae complicaciones en lo que se refiere a los derechos de los trabajadores. Todas estas figuras que tienen que ver con la contratación moderna están vinculadas al ámbito laboral, y los jueces laborales serían competentes para el conocimiento de las mismas. También se reitera que el juez de trabajo conoce la nulidad de cosa juzgada fraudulenta laboral, el tema de las enfermedades profesionales o los accidentes de trabajo, y el cumplimiento de obligaciones generadas o contraídas con ocasión de la prestación personal de servicios exigibles a institutos, fondos, cajas o entes análogos, y las prestaciones de salud, las pensiones de invalidez y el sistema privado de pensiones, ¿no? Esto, como reitero, lo podemos encontrar en la norma, y que viene a ser un inventario, un vademecum de situaciones que es de competencia del juez especializado de trabajo, ¿no? El juez de trabajo es competente para conocer en proceso abreviado laboral las pretensiones relativas a la vulneración de la libertad sindical. El 2.2, que se refiere a la pretensión de reposición en vía de proceso abreviado laboral, ¿no? Lo que ustedes saben ha generado pues toda la discusión del petitorio implícito laboral que hemos tenido oportunidad de nosotros concebir, y bueno, sobre esto hemos escrito. Ustedes pueden leer nuestros apuntes al respecto, y que pretender que solamente se reclame la reposición en este proceso abreviado laboral estaría vaciando de contenido esta disposición, puesto que ha sido creada con el objeto de permitir que en un proceso más célere se pueda lograr la reposición del trabajador cuando se trata de una pretensión de reposición, y que tiene que ver con el derecho constitucional al trabajo, ¿no? Incluso el presidente Elgo Ríos, que viene a establecer la vía igualmente satisfactoria del Tribunal Constitucional, nos está señalando de que el proceso abreviado laboral sería, en muchos casos, un proceso más célere para lograr la reposición del trabajador frente a un proceso de amparo incluso. Bueno, en cuanto a las salas laborales, ya se ha retirado como competencia de la sala laboral la homologación de las conciliaciones privadas, ¿no? Como sabemos, antes las conciliaciones privadas celebradas ante los entes privados tenían que someterse a un proceso de homologación ante la sala laboral, ¿no? Nunca entendí por qué se había encargado esa acción a la sala laboral, que es una acción muy básica, ¿no? Que simplemente consistía en verificar si había o no renuncia de derechos en la homologación de conciliaciones privadas, ¿no?
Y cierto es que la ley decía que con la homologación de conciliaciones privadas se le otorga calidad de cosa juzgada, fíjense. Y allí teníamos algunas situaciones en que teníamos que estar con los ojos bien abiertos, pues porque muchas veces se trataba de homologar conciliaciones que constituían simulaciones de la existencia de relación laboral, ¿no? Y entonces en muchos casos se quería pues legitimar conciliaciones cuando no había prestación laboral. ¿Con qué objeto? Para simular un crédito laboral que puede servir para presentarlo ante la autoridad concursal y de esta manera beneficiarse del carácter privilegiado del crédito laboral, o para oponer el crédito laboral a través de una acción persecutoria, dado el carácter persecutorio de los créditos laborales. Bueno, los jueces en ese entonces, cuando teníamos esta facultad en la sala laboral, teníamos muchísimo cuidado, ¿no? Como decíamos, como dice la canción, teníamos que oler el peligro, ¿no? Habíamos aprendido a oler el peligro. Bueno, no hay mayor cambio al respecto en lo que se refiere a las salas laborales, igual en la competencia funcional que tiene que ver con el principio constitucional de la pluralidad de instancias. La competencia funcional se mantiene, las apelaciones de los jueces de paz letrados son elevados al juzgado especializado, el juzgado especializado a la sala laboral y luego vía casación por infracción normativa o apartamiento de precedente judicial. Bueno, el cuestionamiento de la competencia, la ley nos habla de que el demandado puede cuestionar la competencia por razón de la materia, cuantía, grado, territorio, mediante excepción, ¿no? El juez, en cualquier estado y grado del proceso, declara de oficio la nulidad del actuado y la remisión al órgano jurisdiccional competente si determina su incompetencia por razón de la materia, cuantía, grado, función o territorio no prorrogado. Lo que significa que si se trata de la competencia territorial prorrogable, el juez no puede declarar su incompetencia. Es decir, el juez que recepciona una demanda y se trata de una competencia territorial prorrogable, evidentemente no puede inhibirse de conocer y tendrá que esperar a que se instrumente algún tipo de defensa procesal, como sería una excepción. Esos temas quería conversar con ustedes. En todo caso, les agradezco su atención y si tienen alguna pregunta que sea fácil y bien intencionada, si no, muchísimas gracias.